Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Para hablar sobre el tema de hoy, Flexicurity, está con nosotros de la Ciudad de México, Rodrigo Reyes Márquez. Él es egresado de la licenciatura de Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha causado Ha cursado, diversos diplomados en materia de competencia económica y derecho financiero por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, diplomados en Derecho de la Energía, Regulación, Mejora Regulatoria, Análisis Regulatorio y Bioética por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Derecho Informático por la Universidad USEMPER. Actualmente se desempeña como coordinador en el área de consultoría en Sideris Consultoría Legal. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a esta noche a nuestro invitado especial. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. buenas noches, muchas gracias Daniel por tenerme en esta segunda ocasión. Gracias a ti, Rodrigo, por haber aceptado esta invitación y pues venirnos a exponer este tema, ¿no? Creo que lo pronuncié mal al principio, es Flexicurity, ¿verdad? Exacto. Me ganó un poco el pánico escénico, pero bueno, ya hice la precisión. Y bien, Rigo, pues para dar inicio a esta entrevista, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es precisamente este tema, Flexicurity? Bueno, como muchos sabrán, Daniel es un abogado laboralista. Yo creo que incluso puede conocer más sobre el tema. Lo único que de lo que voy a hablar es en sí un enfoque, digamos, novedoso, ¿no? ¿Qué es Flexicurity? Es una muy buena pregunta. Podemos tener una primera noción si analizamos lo que quiere decir esa palabra. Esa palabra es una combinación de dos palabras inglesas, flexibility y security, flexibilidad y seguridad en español. El gran problema que tenemos aquí es de que no es en el significado coloquial de la palabra. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a esas transiciones exitosas en el mundo laboral. Ya saben, como ascensos, en realidad cualquier cosa que sea movilidad laboral, un cambio por un mejor trabajo, un escalafón, una mejora de las prestaciones. A todo eso nos referimos. Y cuando hablamos de seguridad, no solamente nos referimos a seguridad en el sentido de estabilidad en el empleo, ¿no? De que no te puedas, de que tengas esa seguridad, ¿no? Nos referimos a un proceso largo en el que se le dota al trabajador de todo ese conjunto de habilidades que le permitan mejorar sus habilidades laborales, que le permitan escalar dentro de la empresa, que le permitan especializarse de alguna manera, que le permitan, en el peor de los casos, cuando pierda su fuente de trabajo, que él pueda incorporarse de manera más rápida y accesible. Ahora bien, aunque es un concepto un poco, bueno, podemos definirlo en sí como esas estrategias de política pública que buscan hacer un equilibrio entre lo que es el mercado, las necesidades que tiene el patrón, tú sabes, para ser competitivo, y las necesidades que tiene lo que es el trabajador, necesidades como las de estabilidad en el empleo, tener una masa salarial adecuada y todo esto. Gracias, Rodrigo. Y bueno, en este sentido, ¿por qué podemos decir que Flexicurity es un concepto ambiguo? Mira, aparte de ser ambiguo, es lo que es un concepto muy abierto y amplio. ¿Por qué? Te explico. Sí, Eh, estos conceptos se basan en estos conceptos de flexibilidad y seguridad. El gran problema es que es cuando el operador jurídico o el operador legislativo decide implementarlos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo respecto sí. a la flexibilidad. Mientras que un patrón, digamos que que decide contratar a una plantilla mediante un contrato por unidad de tiempo o por tiempo determinado, para él es flexible en el sentido de que le da esa posibilidad de hacerse del personal que estime necesario, de desprenderse, contratar a otros, hacer una rotación y elegir el personal idóneo. Aparte, esto lo hace muy competitivo. Sin embargo, nos vamos del lado del trabajador. Estos contratos, como tú sabes, pueden ser hasta cierto punto precarizantes. Puede haber figuras como simulaciones, ¿no? Puede ser Así es.
puede que ni siquiera se llegue el caso que tenga que ser un contrato por tiempo determinado, que la fuente que amerite la calidad, bueno, el tipo de trabajo y la fuente de trabajo, que esta sea una relación por tiempo indeterminado. Como tú sabes, en este tipo de situaciones hay mucha simulación. Otro gran problema es que hay, digamos, un cierto desbalance, ¿no? Y entre las pretensiones del patrón y las pretensiones del trabajador en el sentido de la seguridad. Gracias, Rodrigo. Antes de seguir con las otras preguntas, quiero invitar a nuestra audiencia al finalizar esta ronda pues, de cuestionamientos que vamos a abordar contigo en esta entrevista. Habrá una ronda de preguntas y respuestas en la cual pediremos el apoyo para responderlas a nuestro invitado especial. Y pues bueno, continúo con la siguiente pregunta, Rodrigo. ¿Podrías darnos algún ejemplo del desequilibrio entre el balance entre flexibilidad y seguridad que en relación a este tema? Mira, hay múltiples ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, el que habíamos comentado antes, pero te voy a poner un ejemplo que pasó en el año de 2012. De hecho, tú tendrás más conocimiento, tú estás más cerca de esa parte de defender a los trabajadores. Como tú sabes, hubo ciertas presiones internacionales para que ponían como requisito para promover la inversión en México que se limitara esta cuestión de los salarios caídos, ¿no? Entonces el gobierno ahí tuvo que hacer una ponderación, ¿no? En este caso de lo que es la flexibilidad, ¿no? Decidió darle flexibilidad a las empresas en el sentido de que pues tuvieran una menor contingencia con respecto a un juicio, ¿no? Como tú sabes, Sí. se limitó los salarios caídos un año y posteriormente se hace un cálculo un poquito, para no entrar en detalles, digamos, que viene siendo como un Sí, 20 o un de unos 30%, intereses, ¿no? Por ¿sí? ahí. Uh-huh. Pero en realidad, pues los trabajadores consideran consideran con buena razón que esto es una lesión a su derecho a la justa indemnización. Como tú sabes, pues esto repercute mucho en su seguridad, ¿no? Al final de cuentas, esa fracción que establecía, ese artículo de la Ley Federal del Trabajo que establecía de que la manera en que se calculaba los salarios antes de la reforma de 2012, pues era, digámoslo así, una garantía, ¿no? Que inhibía al patrón de que realizara despidos injustificados y a la vez garantizaba, digamos, no cierta seguridad, pero bueno, garantizaba en sí un derecho a la justa indemnización de lo que los trabajadores. Sí, de hecho, tuvimos hace unos días precisamente una charla sobre este tema de la reforma el impacto que tuvo precisamente sobre los salarios caídos y puntualizándolo como tú lo refieres. Eh, ¿Por qué es importante conocer este concepto de flexicurity? Pues Daniel, es muy importante como desde el punto, bueno, te lo voy a poner desde el punto de vista de un defensor de derechos humanos laborales, ¿no? Como tú sabes, Sí. esta visión, siempre ha habido esta visión del mundo que es dualista, ¿no? Esta lucha de, digamos, de clases, ¿no? Entre el capital y el trabajo, ¿no? Y como puedes ver, como tú sabrás más bien, pues todas estas conquistas laborales se desprenden de luchas incluso, digamos, violentas, sangrientas, ¿no? Derechos que se han conquistado con el tiempo, ¿no? Ya vienen de un devenir histórico. El problema de que tenemos con la flexibilidad en sí es el concepto. Como te digo, estos conceptos de seguridad y flexibilidad son tan amplios, o sea, la gente, todos los operadores políticos y jurídicos los ven de diferente manera, ¿no? O mientras por un lado pueden ser, la flexibilidad puede tender más a esta competencia en el mercado, a ser más eficaz al patrón en cuanto a las operaciones de su empresa, pero por otro lado pueden lesionar los derechos del trabajador. Entonces se tiene que encontrar lo que es un justo equilibrio o lo más algo que tiende hacia ello. El gran problema es de cuando estas políticas públicas al momento de negociarse, al momento de cabildearse, pues como dicen, ¿no? Todo está bien hasta que llega el diablo y lo descompone. O sea, podría parecer que en términos
lógicos. Mientras más flexibilidad haya, mientras más seguridad haya, pues existe es un ganar-ganar para el patrón y trabajador, pero en realidad esto no es así. Los operadores políticos y los operadores jurídicos muchas veces hacen, digamos, una falacia de la ambigüedad, ¿no? En el sentido de que, pues esta noción que tenemos nosotros de seguridad social, mientras esta flexibilidad que se está dando hoy en día en México, ya no es esta tradicional noción de seguridad social, ya es una cuestión de asegurar, ya lo traslada a un trasfondo de una seguridad, pero en el ámbito privado, o la contratación de seguros privados. O sea, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, la seguridad que había en la ley del 73, ¿no? Y ahora con la ley del 97. En relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Sí, por supuesto, Daniel. Entonces, okay. Adelante, por favor. No, adelante. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ver toda esta perspectiva de la flexibilidad desde una perspectiva, si quieres, dialéctica e histórica, ¿no? Me refiero también a lo que es el poder del concepto, ¿no? ¿Cómo llamamos a las cosas? Como tú sabes, pues estos principios en los que se basa la seguridad social, de empleo, justicia social, pues no son unas cuestiones, digamos, sólidas en el sentido de que son inamovibles, ¿no? Están sujetas a un cambio, están sujetas a un devenir histórico, su interpretación. Y uno de los grandes problemas es que cuando se implementa una política pública en materia de empleo, pues a la vez de que se definen ciertos conceptos, se construye sobre esta. O sea, el derecho, como sabes, es una estructura que es dinámica, ¿no? Y entonces, pues esto realmente cuando impacta en la percepción, digamos, jurídica, social. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi papá es una persona de 60 años, ¿no? Entonces, una persona formada a la antigua. Entonces, él me dice cuando me ve trabajar desde la casa por motivo de la pandemia, cuando hago teletrabajo, pues él cree que realmente que no estoy trabajando. Entonces, estos conceptos de empleo, desempleo y justicia social van cambiando a lo largo del tiempo, y con base en ellos, pues se identifican, incluso se puede identificar hasta la cuestión ética de lo que debe entenderse. Por ejemplo, en los años 50, 60, el trabajo de oficina, pues realmente la gente cumplía sus 8 horas y se iba, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, el servidor público tiene esa filosofía de ponte la camiseta, se queda más tiempo, y es una cuestión normalmente aceptada, ¿no? También, por ejemplo, en cuestión de la masa salarial, de los salarios, por ejemplo, ahorita hay una precarización en el trabajo. Ya está, por ejemplo, los abogados recién egresados, pues ya ven como una cuestión normal que ganen pues un salario bajo, no quiero decir el monto, ya es una cuestión, se ha incorporado a la cultura, ¿no? Entonces, en el punto en que tú ves a la flexibilidad como un proceso de política pública, te das cuenta de que hay una interacción entre el mercado, la economía, y lo que es los derechos de los trabajadores. Ahora bien, hay ejemplos que te puedes ir por otro lado, ¿no? O sea, no puede ser una versión tampoco muy populista, ¿no? Con esto de que subió el salario, ¿no? El salario mínimo, ¿no? Que subió considerablemente, ¿ves? O sea, podrías tomar una posición unilateral, ¿no? Qué bueno por el trabajador, ¿no? Qué padre. Y en realidad es algo padre, ¿no? Aunque la menor ganaría, casi nadie gana el salario mínimo. Pero tienes que ver también lo que es esa visión de mercado, ¿no? O sea, cómo repercute al patrón, incluso cómo repercute con las personas ajenas a esta relación o los que tienen créditos, todo este tipo de cosas. Entonces, la flexibilidad te da una visión más amplia sobre lo que es la relación entre el mercado y el mercado económico y lo que es la cuestión laboral. Correcto, Rodrigo. Y bueno, ¿podrías comentarnos acerca de cómo es actualmente el balance entre seguridad y flexibilidad? Pues mira, actualmente
este balance es bueno, uno ve el desempeño de sus legisladores y ve que es una cuestión de tire y afloje, ¿no? Por ejemplo, por un lado, la reforma laboral de 2012, que vamos a decirlo a todas las luces, es una reforma pro capital. No digo que atente contra los trabajadores, pero en ciertos casos, pues sí lesiona o limita sus derechos. Pero actualmente estamos viendo ciertas circunstancias, bueno, no se ha concretado, pero sí hemos visto ciertas iniciativas que son, digamos, un poco pro trabajador, ¿no? Por ejemplo, a raíz de esta contingencia, que no se declaró lo que fue la emergencia sanitaria, bueno, no, prefiero no hablar de eso. Mejor, sí, entonces, se han visto ciertas reformas que tienden a favorecer al trabajador. Incluso, por ejemplo, lo que hablábamos del salario mínimo, cómo se elevó, ¿no? Digo, realmente no repercute mucho la parte patronal, pero se ha visto cierto avance. Pero si yo tuviera que decir algo, ha sido como una especie de tironeo, un estira y un afloje. Muy bien, Rodrigo. Y pues bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión sobre este tema? Pues esta figura es muy importante. Yo creo que es no digamos imprescindible, pero sería muy adecuada para cualquier abogado que se dedique a la cuestión laboral, a la cuestión empresarial. Sobre todo porque te sitúa en una posición más objetiva, digamos, ¿no? Y te da, hasta cierto punto te da bases para hacer una argumentación en materia laboral, ¿no? Sí es importante, casi no hay información al tema, desafortunadamente la mayoría de escritos pues se han hecho en Europa, pero son adaptables a México. Es importante, ¿no? Gracias, Rodrigo. Bueno, nos hicieron llegar una primer pregunta vía inbox aquí a la página y nos preguntan, ¿cómo impacta la pandemia en la flexiseguridad? Uy, impacta bastante, mira. Por ejemplo, tan solo hablemos un poquito sobre lo que es el teletrabajo. O sea, tú ya tiene mucho tiempo la Ley Federal del Trabajo, tú lo sabrás, tiene su capítulo respectivo. Sin embargo, no tenía mucha aplicabilidad en México, ¿no? Y eso por lo mismo de una cuestión cultural, ¿no? Como todos dicen, ¿no? Ve a trabajar aunque hagas obras náiganos. Sí suena muy vulgar, pero era la realidad, ¿no? O sea, los patrones tenían esa costumbre y ese deseo por ver al trabajador ahí, ¿no? Supuestamente Claro. para supervisar todo esto. Cuando hay estudios no los tengo a la mano ahorita, pero diversas revistas de divulgación que te señalan que pues incrementaba la productividad laboral en un 30% y había un beneficio al trabajador, digo, tan solo el hecho de no gastar en transporte público, ahorrarte ese tiempo, pues sí representaba un ahorro tanto para lo que es la empresa y el trabajador. Pero ahora lo que estamos viendo, desafortunadamente hay también, por ejemplo, el Financiero hace 4 días decía que, no recuerdo bien cuántas empresas no iban a sobrevivir, pero decía que los salarios en promedio se iban a encoger un 20% por la demanda. Entonces, desde ese punto de vista, la contingencia, al cerrar tantas fuentes de empleo indirectamente, pues impacta en la flexibilidad, ¿no? O sea, ya no existe esa misma relación que había el año pasado entre el número de trabajadores y la oferta, ¿no? La oferta y la demanda laboral. Entonces, pues esto impacta en que los salarios van a la baja. Y por ser el salario una prestación de carácter laboral, pues impacta de manera evidente lo que es la flexibilidad, esa seguridad y esta flexibilidad. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hacen llegar es si esta flexiseguridad solo se aplica en México o en toda América Latina. Mira, la flexibilidad como tal, yo no me expliqué bien, seguramente, pero la flexibilidad no es una figura, digamos, jurídica, que esté plasmada en un ordenamiento jurídico o que tenga un sustento, digamos, en algún ordenamiento, no. La flexibilidad es un paradigma de cómo ver las cosas, ¿no? Y realmente, mientras haya una interacción en el mercado, con el mercado económico, en el ámbito laboral, y pues realmente estamos hablando de flexibilidad. O sea, ese proceso por medio del cual el trabajador
se incorpora al mercado y se vuelve a incorporar. Pero como tal no tiene ningún sustento jurídico. Sí tiene sus sustentos ideológicos, filosóficos y políticos, pero jurídico no. Y podría decir que la flexibilidad por las interacciones que se dan, pues está presente en todo el mundo. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Y pues bueno, creo que no nos enviaron alguna otra pregunta en este tiempo que estuvimos en la transmisión. Y pues bueno, queremos agradecerte a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen que haya aceptado nuestra invitación en este espacio donde el objetivo es compartir el conocimiento y la experiencia. No, muchas gracias a ti, Daniel. Estamos a tus órdenes. Gracias a toda nuestra audiencia por haberse conectado. Recuerden que tenemos transmisiones la siguiente semana, los temas serán anunciados en nuestras redes sociales y que sigan teniendo buena noche y pasen excelente fin de semana. Hasta la próxima.